Bueno, ¿cómo está, padre? ¿Cómo están todos los que puedan ver este video? Una vez más, agradecerle esta oportunidad de este encuentro para seguir sacándonos dudas y seguir realmente encaminados en esta misión del arte, en la cual nos toca a todos los artistas visuales, en mi caso en particular como fotógrafo, ¿no? Eh, y bueno, que uno sigue y uno sigue aprendiendo y sigue profundizando. Y bueno, agradezco realmente el tiempo y la dedicación, especialmente en este video. La propuesta de este video, cuando lo charlamos, me pareció poder preguntarle sobre temas muy puntuales, pero ya aplicados en la fotografía. Esto, de algún modo, es hacer una especie de crítica, de análisis más profundo de algunas fotos mías. eh, y eso que traté de sacar varias porque habían muchas y iba a ser muy largo el video. Eh, y por cada foto tratar de, dentro de lo posible, analizar, o mejor dicho, hacer una crítica, lo cual, bueno, a mí me queda una duda porque en estos tiempos modernos, especialmente en el ámbito de la fotografía, suele suceder que hablar de crítica fotográfica se ve como un poco despectivo, como algo como decir, ¿con qué autoridad venís vos a criticarme? O no a muchos saben criticar bien, o hasta se quedan como que la crítica significa defenestrar sin fundamentos inclusive, o sin una experiencia que lo respalde, sobre una foto en concreto. Y aún así, con la experiencia que se puede tener, la crítica no está del todo fundamentada, especialmente en lo que hoy de algún modo nos ha hecho encontrarnos, que es la belleza propiamente bien entendida, ¿no? Eh, que si cumple o no cumple, al menos las tres propiedades principales, ¿no? Esto que en sus otros videos usted habla de la integridad, de la buena proporción o armonía y de la claridad. ¿Qué mejor que hacerlo casi en el terreno que la foto concreta, en este caso, que se anima a futuro con alguna obra pictórica suya o alguna escultura, lo que surja en algún futuro video? O sea, le agradezco poder ser quien dé el puntapié en estos videos que vendrán, que seguirán habiendo. Eh, yo le pasé la presentación porque me parecía que es un poquito más sencillo desde el punto de vista técnico, la pase usted. Y bueno, si le parece, vamos empezando si no se hace muy extenso. Ok, bueno, ante todo, gracias Alfonso por la conversación y poder hacer este trabajo importantísimo en el ámbito de la cultura y las artes, que es la crítica propiamente. En general, uno analiza las manifestaciones artísticas, la labor artística, las disciplinas. Hay veces que se analiza el producto, pero no se toca la crítica, que es propiamente el paso que necesita el fin extrínseco a la labor artística, que es aquella relación de la obra con el receptor. ¿Por qué? Porque la crítica, la palabra misma lo dice, crisis, crineo, es aquello que discierne, si acaso, la cosa en su realidad objetiva, tiene esa capacidad de relacionarse con un receptor y de qué modo se relaciona y cuáles son sus efectos. Entonces, por eso que es importante criticar las obras de arte. De algún modo uno está tratando de ponerse la línea de la valoración de las cosas. Así como lo hacemos en otro orden de cosas, también lo tenemos que hacer en los objetos que entran en relación con el receptor, con cada uno de nosotros, en el caso de una obra de arte. Entonces, eso es un trabajo muy importante. Lo que sucede, como dices, es que generalmente hoy día la crítica o es despectiva, sin fundamento, o al contrario, es una especie de apoyo de aquel que es el encargado o de la muestra o de la obra, o el curador o el garante del artista o el ideólogo de turno, que en realidad, aprovechándose de la obra, va a dar su propio mensaje, su propia interpretación. Entonces hay que rescatar también la crítica de arte como proceso de discernimiento en relación a esas realidades que la obra de arte en este caso, que se tienen que analizar desde el punto de vista objetivo y luego en su relación con el receptor. Como decíamos,
especialmente los efectos que eso produce. Entonces, por eso también me interesa que vamos dando luces respecto de esto, del modo de la crítica, pero también de lo concreto de las fotografías que me has, con tanta generosidad y humildad, me has hecho ver y poder tratarlas. Así que voy a poner el PDF para poder ya comenzar a hablar así más en concreto, ¿no? Perfecto. Antes de avanzar en el próximo slide, usted hablaba de la crítica y me acordé de que usted en algunos videos hablaba lo importante de no solo de entender las tres propiedades objetivas de la belleza para crear una obra de arte, sino también para observar, para contemplar la obra de arte, porque el contemplar a partir de esas tres propiedades nos permite juzgarla bien. ¿Tiene un vínculo esto de juzgar bien a partir de la conciencia y el conocimiento de las tres propiedades objetivas de la belleza con lo que vamos a hacer ahora de esta crítica fotográfica? ¿Hay un vínculo? Sí, por supuesto, porque para poder, insisto, para poder hacer ese trabajo de la crisis, del discernimiento, ¿no? De la valoración, para ser tanto justos con la obra misma y con el artista, también con el receptor, necesitamos tener algunos parámetros de evaluación de las cosas, entendiendo desde ya que la obra de arte, por tener una serie de dimensiones interconectadas, siempre es difícil hacer una crítica. Y segundo, porque por ser un producto humano, también comunica, transmite cosas que solamente el creador de una obra las conoce, y por lo tanto es difícil también incorporar esos elementos objetivos con aquellas que fueron las intenciones. Entonces, por eso que es necesario ir a lo más objetivo del ente, independiente de su autor, del ente en el caso de la obra de arte, pero también respetando esos grados que constituye la obra y que nos relacionan con su creador, ¿no? Con el creador del producto. Pero entonces, para poder hacer la crítica, sí es claro que es necesario ir a estos puntos objetivos. Y nosotros, como hemos conversado, los dos puntos que hay que analizar son esos propósitos de la labor artística y del artista, que es, como decías al inicio, el fin intrínseco, o sea, dentro y en sí misma de la obra. Por lo tanto, eso es la belleza con sus tres condiciones: integridad, proporción y claridad. Y el fin extrínseco, es decir, cuando se pone en relación con las personas, con la persona y la sociedad. Y en ese sentido, entonces, ambas dimensiones, ambos propósitos o fines tienen que ir funcionando de modo uniforme, de modo simultáneo, ¿no? No podemos solamente analizar de un aspecto el fin intrínseco dejando el aspecto extrínseco, el propósito respecto de las personas, sino que las dos cosas tienen que analizarse de manera mancomunada, ¿no? Simultáneamente se da, porque la obra, como es una sola cosa, se relaciona como un todo con una persona que la recibe y que la contempla, digamos, y luego saca sus efectos como eso, como un todo que además se relaciona respetando la subjetividad del receptor en este caso. Bien, gracias, padre. Bueno, empecemos. Si quiere, vamos avanzando con el próximo slide. Me presento muy breve, aunque algunos crean que uno como comunicador visual le gusta mostrarse mucho, no es tanto. Y tampoco pretendo una falsa humildad, pero tampoco es muy importante tener tanta información más que esto. Bueno, el nombre: soy Alfonso Asensio, licenciado en diseño gráfico multimedia, y que pues con los años dejé el diseño gráfico para dedicarme a la fotografía, permitiéndome hoy por hoy tener 15 años de experiencia, pero que de esa experiencia me faltaba probablemente, sin dudas, este gran aporte de aprender, ¿no? a realmente ver la belleza, a aplicar la belleza como se debe. En esto es importante aclarar que de algún modo lo vamos a ir viendo ahora en la foto por foto, seguro que sale a la luz. Por mis estudios académicos como diseño gráfico, tengo mucha influencia de las teorías más modernas, más modernistas,
de teorías de la Gestalt, de los distintos movimientos de vanguardia como la nueva objetividad en la Bauhaus, nueva visión, expresionismo alemán, el constructivismo ruso. Entonces todo esto a uno la cabeza no, surrealismo, ¿no? Todo eso a uno lo fragmentó, ¿no? Al punto tal que bueno, hay fotos que se notarán estos detalles más en unas que en otras, sin duda. Y bueno, esto que he descubierto gracias a usted, padre, me ha permitido hacer como una contrarrevolución cultural en mí, de mis conocimientos visuales. Así que bueno, vamos a la primera foto. Avanzamos en realidad a eso, el más importante, el padre. Así que bueno. Bueno, ahí tenemos el canal también para los que lo ven esto por primera vez. Ahí tenemos el canal de Misión del Arte, se llama, en YouTube. Así que para que puedan visitar, porque son lo que estamos hablando ahora con Alfonso son temas vinculados con temas que ya vienen saliendo de otros videos, sean de fotografía como de fundamentos del arte. Por eso que hablamos de belleza, por ejemplo. Llamaría la atención que hoy día se hable de belleza cuando el mundo del arte ya hace décadas que ha dejado este tema. Bueno, en tiempos de confusión y de cultura de la muerte como los que vivimos hoy en día, hay que volver a las cosas esenciales, y por lo tanto las cosas esenciales son aquellas que no pasan, que son válidas para todos los tiempos, y las cosas que valen para todos los tiempos en el caso del arte son los fines, el porqué. Por eso que hablamos de la belleza como su fin intrínseco, y el fin extrínseco, esta relación, ¿no?, con las personas y con la sociedad para hacerlas colaborar, ¿no?, con otras disciplinas en el crecimiento integral de la persona humana y de la sociedad, ¿no? Entonces, por eso que estamos hablando de estos temas. Cuando hablamos de belleza, y lo vamos a ir tratando, no tiene que ver con aquello que el mundo considera como belleza, digo, el mundo, el siglo, ¿no?, las vanguardias de hoy. Que es una especie de belleza superficial, de glamour, una especie de cosas bonitas, decorativas, baratas, kitsch o lo que sea. No, la belleza verdaderamente, si uno estudia y analiza el tema, tiene que ver con una profundidad muy importante y con niveles diversos, y por eso que, decíamos al inicio, es difícil tratar de abarcar obras cuando uno tiene que analizar esos diversos niveles que constituyen de algún modo esto que nosotros estamos tratando de analizar ahora. Ahí tenemos entonces de vuelta los temas que vamos a tratar. Y... Adelante, Alfonso. Bueno, eso, lo que usted decía, los temas que vamos a tratar, que es la crítica de las obras fotográficas a la luz de las tres. Lograr con este análisis y crítica de poder no solo yo corregir mi trabajo, sino que quienes vean el que es analizar y criticar sus fotos y verlas desde este análisis más profundo, no, más intrínseco, no tan epidérmico, no tan superficial como dice el padre, avaliéndose las tres condiciones objetivas de la belleza. Propósito sin duda es que mejorar, enriquecer la labor artística y de algún modo, por un lado, la dignidad como creador, o sea, mejor dicho, como creativo, como artista, y enriquecer la dignidad del que contempla nuestra obra, nuestro trabajo. No sé si me equivoco, pero yo lo veo desde ese modo, ¿no? Es tratar de uno enriquecerse, de purificarse de todo lo que con lo que uno viene de las formaciones más academicistas modernistas, ¿no? O sea, quizás bueno, recordarles lo que acabamos de decir, esto de desde dónde se puede analizar las cosas, de dónde se pueden hacer la crítica, ¿no?, ese discernimiento de las condiciones objetivas, en este caso del fin intrínseco, que es la belleza. Por lo tanto, estamos hablando de la integridad, la proporción adecuada y la claridad. Los remito a los videos anteriores para que quien ve este video no piense que las palabras que estamos usando tienen el mismo significado como las utilizan las vanguardias, porque es muy distinto, ¿no? Y los vamos a ir tratando de clarificar a medida que vayamos viendo las fotos. Y luego los propósitos, en el sentido de cuáles son las finalidades, el fin intrínseco, ¿no?, en este caso de la belleza, el fin extrínseco en el caso
de este crecimiento integral de la dignidad humana del receptor cuando toma contacto con las obras de arte. Vamos entonces, me parece que a la primera fotografía. Bueno, a veces, bueno, esta foto fue tomada, voy a dar unos datos, el famoso detrás de la foto, ¿no? El detrás de escena. Esta foto fue tomada en Ushuaia, en Tierra del Fuego, cerca de lo que sería el faro del fin del mundo, que le llaman, en pleno invierno. Bueno, una foto sin duda propia del momento y de las limitaciones del momento. Una foto que se captura estando en un barco en el cual no se puede bajar, no se tiene mucha comodidad, con un lente, o sea, un teleobjetivo no de gran focal, 200 milímetros de focal, lo cual por eso se nota la perspectiva mucho más aplanada, es decir, como que la montaña de fondo se viene más para encima. Esta foto, desde lo compositivo, en mi caso, la vi como muy interesante jugar con el teleobjetivo y este aplanamiento de la perspectiva, es decir, lograr que la montaña se viniera, porque notaba ciertas presencias geométricas muy sutiles, sin dudas, ese elemento triangular de la montaña atrás, y al ver que el lobo marino se presenta con mayor tamaño con respecto a los cormoranes, que son aves propias del lugar, se generaba también como una especie de triángulo, ¿no? Entonces, como había una presencia, primero una jerarquía visual que lo logra el tamaño, la diferencia de tamaño del lobo marino con los cormoranes, y luego junto también a la imponencia y tamaño de la montaña, que también tiene su presencia de triángulo, ¿no? Personalmente, desde lo que ha sido mi estudio de las sintaxis visual, voy a hablar mucho con las palabras propias, lo que uno se fue instruyendo, bien de la Gestalt. Bueno, sin duda a mí siempre el triángulo me ha remitido a la Santísima Trinidad, a que apunta hacia arriba hasta el cielo, ¿no? Especialmente a la montaña, tan vinculada a ese ámbito, ese espacio que se hace tan inmenso para el ser humano, esa conexión del ser humano con lo eterno, con el cielo. Y bueno, jugando con el tema de la naturaleza, en este caso del lobo marino, que se impone, marca una presencia que se distingue con respecto al resto de los otros animales. Por supuesto que en el momento de la foto no lo vi tan así. En el momento que compuse para lograr esto que le expliqué, la parte más técnica, ¿no? De aplanar la perspectiva para lograr la montaña más presente. Pero claro, todo lo que yo estoy explicando es desde la perspectiva de las teorías gestálticas. Si yo tuviera que hacer una una crítica, sin dudas, de esta foto, si aplica o no aplica las tres propiedades, pues bueno, me cuesta analizarlo porque yo todavía no estoy tan empapado, mi ojo no está del todo entrenado para realmente empezar a ver desde ese análisis. La integridad, si recordamos que era la integridad, que es la cosa en sí misma, ¿no? Si mal no recuerdo, la integridad, cuando hablamos de la integridad, es el elemento esencial, es decir, aquello que nos remite a su naturaleza propia. Es decir, no, si vemos un lobo marino, es un lobo marino, no es otra cosa. Si vemos cormoranes, que son aves, son cormoranes, y la realidad es una montaña. Al menos por ahora creo yo, me irá diciendo el padre, a ver qué opina, que podemos hablar de que al menos la integridad la cumple. El tema de la armonía, de lo que a ver si recordamos que era cuando hablamos de la buena proporción armonía, ¿no? Usted, padre, en algunos videos hablaba que de la buena proporción era la belleza no queda a disposición de la caprichosa subjetividad o sensación de un no sé qué, ¿no? Es decir, lograr realmente encontrar
un... A ver, estaba viendo mis apuntes, por eso Bueno, eso, que haya armonía desde el punto de vista visual, que los elementos estén puestos de forma armoniosa. Generalmente, bueno, en lo que es la Gestalt, cuando uno aplica mucho la teoría de la Gestalt, aplica mucho esta cosa de desestructurar, de desequilibrar. Entonces digo, hasta puede que se contradiga en ese recurso tan gestáltico el que se aplique la buena proporción o la armonía, ¿no? Ok. A ver, me conecto otra vez. Antes ya para pasar a lo último, ¿no? Que faltó la claridad decirla, pero quizás veamos las primeras condiciones. Cuando uno habla en esta fotografía, has dicho, por ejemplo, cuando hablaste de la integridad, porque de vuelta, para analizar críticamente un ente artístico hay que analizarlo de lo que es objetivo. Integridad, proporción adecuada y claridad. Entonces, cuando hablamos de integridad, hablaste de los animales que están ahí. Bueno, la integridad es muchísimo más de fondo. La integridad es de la cosa, en este caso, que es una fotografía, independiente de lo que aparece, que es más bien de la línea del contenido. Entonces, la pregunta sería, ¿esto es una fotografía o es una pintura, una escultura, un edificio? ¿Qué es esto? Entonces, lo primero es responder a eso. ¿Es una fotografía? Hoy día también los medios por los cuales nosotros vemos los entes artísticos, en este caso de las fotografías, bueno, generalmente son pantallas, entonces la pantalla misma agrega algo que la fotografía no tiene, por ejemplo, qué sé yo, la resolución de los píxeles, la iluminación desde detrás del LED que es la pantalla, que le agrega o no, que exacerba los contrastes, por ejemplo, etcétera. Suceden una serie de situaciones que a veces ayudan a la fotografía, otras veces no ayudan a la fotografía. Entonces lo primero es preguntarse, ¿esto es una fotografía? Y aquí en este caso, cuando uno habla del material, esto es digital y por lo tanto es lo digital con todos sus significados de lo digital lo que entra en juego acá. Y en ese sentido, el material también incluye en los entes artísticos el manejo técnico y en el caso de la fotografía, que es una de las grandes discusiones, es hasta cuánto aporta el aparato físico de la cámara y luego los medios virtuales, en este caso lo digital, al trabajo del producto final que es una fotografía. Entonces lo primero es ver si esto es una fotografía. Para mi consideración, sí, esto es una fotografía, ¿no? Porque tiene además una serie de lenguajes que tienen que ver con la fotografía tradicional. Es decir, sea el juego de valores tonales, el monocromo, la cantidad de valores tonales y la textura, ¿no? Que va armando la imagen. Fíjate que entonces yo no hablo si es una montaña, si es un lobo marino, lo que sea. Yo estoy hablando de las cuestiones técnicas de la foto. Eso es la integridad. Lo segundo, me llamó la atención en dos momentos que hablaste de jugar con el objetivo y después en estas nociones que son más bien de ideas para tratar de traducirlas en este producto que es una fotografía, que es eso de la Gestalt, ¿no? La sintaxis de la Gestalt o las teorías gestálticas, digamos, ¿no? Tienen que ver con la forma, como una concepción externa, ¿no? Como una armazón externa de la realidad, porque tiene que relación con todos los procesos de la abstracción de las vanguardias. Bueno, entonces, lo primero es la proporción. ¿Hay aquí proporción? La gente pensará inmediatamente, bueno, entre la montaña y el lobo marino y los cormoranes. No, la proporción es otra cosa. La proporción es las relaciones de los elementos en el plano bidimensional, al menos en nivel superficial, ¿no? Como primer impacto visual, independiente si sean lobos marinos, si es montaña, etcétera, lo que sea. Lo segundo es las relaciones, entonces, entre, por ejemplo, que hablábamos recién, los valores tonales. A ver, la gama de grises de 1 a 10, de 0 a 10, por ejemplo, ¿no? Que generalmente se habla así de los valores tonales, aunque son muchísimos más, porque el ojo humano capta muchísimos más valores tonales. Entonces, esa compresión que hace el medio, el instrumento mismo, que es la materia que limite la forma,
Entonces eso hace que uno tenga que jugar, el fotógrafo, ahí está la maestría del fotógrafo, para extraer esos valores tonales que hacen de textura de la obra. Entonces esa relación entre valores tonales, por ejemplo, pensemos claros y oscuros, también son relaciones proporcionales, son relaciones adecuadas o no, ¿no? Y después, por ejemplo, en esas líneas de composición, cómo se armó. Hablaste de el triángulo de fondo con los volúmenes más bien, sobre todo que el protagonista acá, que además tiene un peso visual, ¿no? Muy grande, es casi un óvalo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la relación de eso? Y lo tercero, ya para no alargarnos más en solamente analizar este punto, sino que lo tercero es, bueno, en relación al receptor que ve esto. Entonces, nosotros, por ejemplo, tendríamos que indicar una serie de reglas y fórmulas que han salido en el tiempo, que han sido más bien arbitrarias, o sea, que han sido a posteriori cuando se analizan las cosas. Bueno, acá es ese elemento fuerte del lobo marino en este caso. ¿Cuál es la relación con el centro de la fotografía? ¿Por qué? Porque en general el ojo humano tiende a buscar todos los elementos en el plano bidimensional, pero prefiere el centro. Entonces muchas veces cuando el elemento protagónico está indicando hacia el centro, entonces nosotros podemos hacer un recorrido de la vista. Bueno, fíjense que ahí las proporciones están siendo en el plano bidimensional y al mismo tiempo hay una proporción o una relación adecuada con el ojo del observador y cómo el observador lo está viendo de acuerdo a su aparato visual, pero además cómo va pasando a través hacia la inteligencia. Y lo último, para hablar de la claridad, es esa comunicabilidad y que la esencia de esto, que es una fotografía, sea tal. O sea, si yo veo esto lo noto como una fotografía, con las cualidades de una fotografía y a su vez, con todos esos elementos de relaciones proporcionadas, me comunica algo. Y atención, yo todavía no estoy hablando del contenido. O sea, insisto, no interesa que sea hasta ahora tales o cuales cosas dentro de la fotografía. Entonces, todos esos ámbitos van a ponerse delante del receptor y obviamente como es de un creador ser humano hacia un receptor ser humano, va a haber una comunicación de algo que ya excede las formas, hablando así casi como la Gestalt, en la nueva configuración y que tiene que ver con el contenido inteligible. Eso también es parte de la claridad. Entonces dijiste, por ejemplo, hablaste de dos cosas ahí, ¿no? Ya describiste el porqué, el lobo, la montaña, incluso describiste la situación, a ver si acaso esos elementos de la fotografía van evidenciando esa situación o no, etcétera. Incluso elementos que se descubren a posteriori, que es ya más interpretativamente de parte del creador hacia su cosa, en este caso el ente artístico, que es ese triángulo que le diste un cierto sentido religioso. Entonces, esos son los elementos que ahora, hasta el momento, podemos ver de esta fotografía para poder evaluarla, a ver si cumple o no con sus requisitos. Así que quizá lo bueno sería ver en otra, a ver si acaso por comparación podemos descubrir las mismas cosas, ¿no? Hacer un ejercicio casi comparativo. ¿Te parece? Perfecto, vamos adelante. Acá. Entonces, bueno, apliquemos. Bueno, a ver, desde el lado fotográfico, ¿no? Antes que nada, gracias por la aclaración, porque sin duda, por eso era importante este video, ¿no? Esa era la mezcla rara que yo tenía y de la mezcla con la cual yo vengo y que malinterpreto justamente cómo hay que leerla desde estas tres propiedades. Ante esa aclaración, padre, bueno, esta foto fue sacada en Viña del Mar, en Chile. Para los que somos de Mendoza, Argentina, Chile es nuestra casi otra ciudad de visita cotidiana. En mi caso tengo muchos familiares en Chile, entonces vamos a ver a lo largo de la presentación probabbramente muchas fotos hechas en Chile. Esta fue hecha en Viña del Mar. Podríamos ser como al modo de Henri Cartier-Bresson, es una foto del momento, o sea, de esa foto captada en el momento especial, único, ¿no? En ese momento que no se vuelve a repetir. Una gaviota que está aterrizando. Fíjense que una de las características que suelo tener yo es, como dijo recién el padre, el ojo tiende a ir al centro
yo tiendo a que cuando quiero que el sujeto más importante de la foto llame la atención y se destaque jerárquicamente desde el punto de vista visual, los tiendo a poner en alguno de los puntos más hacia la derecha, izquierda, superior, inferior. O sea, juego mucho con esas posiciones. Porque vengo con el tipo de lectura de izquierda a derecha, hacia abajo, izquierda a derecha, ¿no? Es decir, entiendo que el ojo hace ese recorrido, entonces cuando juego con estas posiciones del sujeto, entiendo que genera una foto más dinámica. Así también puede ser una foto mucho más que confunda, ojo, hay que tener cuidado con eso. Y justo se dio en este momento esas olas que golpean, que rompen y se genera ese efecto del agua de fondo. Un día nubladísimo, bien al estilo de Chile en Viña del Mar en verano, te levantás con bien nublado y a las horas se te abre todo el cielo y un sol espectacular. Una hora estaba recontra nublado y se genera esta luz profundo desde el punto de vista de la belleza, ¿no? ¿Es una foto? Sí, es una foto. No hay ninguna intervención, podemos decir, de postproducción digital que modifique toda su captura inicial de ese análisis, ¿no? En lo personal veo que se interpreta desde el punto de vista del que cumpla la buena proporción, esa armonía, esa claridad, realmente se puede identificar a la gaviota como gaviota. En su posición se entiende que está en vuelo, que si, o sea, generalmente para el que conoce el comportamiento de las aves puede entender que está más por aterrizar que por que estar despegando, y se entiende el otro que hay agua de fondo. Probablemente el tema del día nublado es un dato que sumo yo. Esta foto también fue capturada con un teleobjetivo, un 135 milímetros, características muy similares a la foto anterior, en la cual, como buen teleobjetivo, tiende a aplanar la perspectiva, es decir, como a prisionar, entonces se acerca todo más hacia el sujeto y se genera ese efecto con mayor tensión visual. No sé usted qué opina, padre, no sé si usted puede realmente ver en esto alguna otra observación. Bueno, a ver, hay varias cosas muy interesantes que has dicho respecto de la fotografía. Quizás lo primero es que el autor describa su obra no quiere decir que estemos leyéndole la intención que tuvo en el momento de crear la obra. ¿Por qué? Porque muchas veces el creador del ente artístico, cuando después, ¿no? Cuando ya ve su obra, se transforma en receptor y pierde su cualidad de creador. Entonces no hay que confundir la descripción de la fotografía, que en este caso está haciendo Alfonso, con leer la intención en el momento de la fotografía, ¿no? Quizás nos está diciendo sinceramente lo que sucedió, pero no hay que confundirlo, ¿no? Entonces digo esto porque es muy importante cuando uno lee las obras de cualquiera de las disciplinas, o las interpreta o las trata de entender, porque generalmente uno va a la biografía a sacar todos los datos que pueda para poder saber lo que dijo y lo que dice la fotografía. Y no necesariamente vamos a descubrir lo que es la fotografía porque la fotografía, en este caso, ¿no? O una pintura, un edificio, lo que sea, es una obra independiente de su creador, y muchas veces el creador hace cosas que ni siquiera él sabía que las estaba así tan conscientemente realizando, ¿no? Así que bueno, eso es lo primero. Lo segundo, me parece interesante que a ver, me parece que se ha quedado un poco... Ok, bueno. Lo primero es que has hablado también de la forma como medio de organización de esto, ¿no? Es decir, la forma que... o esa configuración de elementos que se van articulando para presentar estos elementos compositivos. En este caso, de vuelta, un animal, el mar, el cielo, e incluso colores. El cielo tiene un tono de color, ¿no? Y después el agua tiene diversas texturas. También juegan como
entramado de la fotografía. Bueno, todas esas formas van organizando. Eso es parte de la proporción, es decir, cómo se van dando esas relaciones organizativas y relaciones adecuadas. La palabra adecuada es muy importante, es decir, que haya una especie de veracidad, certitud entre las dos, los elementos que nosotros queremos configurar. Después, lo otro es, has hablado de usar los extremos. Esto tiene que ver mucho con las nuevas técnicas de fotografía, ya no la fotografía tradicional en el sentido de cuando se estaba desarrollando, sino que cuando comienza ya a adaptarse a nuevos lenguajes, que es el lenguaje del dinamismo, del movimiento. Estamos también pensando, por ejemplo, que la fotografía en cierto sentido tiene movimiento y por lo tanto se incorpora a lo que será la cinematografía, ¿no? Y otra cosa interesante, que es eso que mencionabas del diseño, ¿no? Como elemento que va dándole esa sintaxis al lenguaje fotográfico. ¿Por qué? Porque las influencias que en general se tienen en el estudio de la fotografía son influencias de la Bauhaus o de la Gestalt o de los grandes próceres del diseño, digo próceres irónicamente, ¿no? Como Miller Brockman o como Hatfield o como Rodchenko. Sobre todo el primero jugaba mucho con la abstracción no representativa o con la metáfora visual o con la representación gráfica de lo subjetivo. Entonces, claro, tenía que invertir una serie de signos, símbolos, líneas de esquema que van estructurando la fotografía. ¿Son todas relaciones adecuadas o no? Depende de lo que se está realizando. Y luego también hablaste de la luz como medio de construcción de la fotografía. Bueno, también es otro elemento que entra dentro de este segundo momento esencial de las condiciones subjetivas de la belleza, que es la proporción. La luz es en fotografía lo que nos permite muchas veces, además de los otros elementos que ya hemos mencionado, ir articulando una presentación, es decir, una presentación en un plano bidimensional de los elementos que cualquiera que sean los que uno quiere hacer ver. Y después me llamó la atención que ya partiendo en los elementos de cuando se conjuga la integridad con la claridad, cuando hablaste de manipulación, no ha habido manipulación de la fotografía. ¿Por qué digo integridad? Porque hay una especie de purismo de que la fotografía tiene que ser fotografía en cuanto que cumple una serie de estándares tradicionales de la fotografía. Sin embargo, es un medio, es decir, es una materia con una serie de instrumentos y una técnica que van articulándose, como decíamos, para configurar un producto. Por lo tanto, que sea manipulación o no, me parece que más tiene que ver con la relación de la realidad de la cosa, es decir, que el ente artístico esté de algún modo dando cuenta de la realidad. Lo que pasa es que en el arte en general muchas veces realidad se confunde con naturalismo, es decir, que sea una especie de clonaje de lo que uno ve, de lo perceptible por los sentidos. En cambio, la realidad del arte es muchísimo más profunda. La realidad también incluye lo metafórico, lo simbólico, el lenguaje que va articulándose para decir cosas que no están a la vista, etc. Entonces, si se ocupa o no, por ejemplo, los medios, los software de hoy, los programas de postproducción, por ejemplo, bueno, si el medio va a ayudar a la configuración, a la conformación de la cosa, bueno, bienvenido sea. Lo que pasa es que hoy día también nos vamos al extremo en donde el programa de manipulación de la fotografía o fotomontaje o lo que sea va sustituyendo al creador. Bueno, ahí está el peligro. Entonces, ¿por qué pierde ese último elemento, que es esa relación de la obra con un receptor que espera que la obra de algún modo haya una cierta encarnación del interior del artista en este caso? Bueno, sin duda acá ya más o menos entendiendo el sentido de analizar la foto desde la integridad, la buena proporción y armonía, la claridad, como nos lo venía diciendo el padre. Bueno, identificamos no solo que es una foto, sino que es la foto de un gato. Bien. Un gato que está en lo más cómodo, sin duda, en un techo. Esto yo lo saqué desde una terraza,
con casi, bueno, casi todas las fotos, pucha, casi todas las fotos en general la van a ver con teleobjetivo. Este con un teleobjetivo de una focal mucho más amplia. Mientras más aumentamos las focales, más se aplana la perspectiva, el ángulo de visión se encierra más, sin duda. Entonces, bueno, lograr la foto se logra estando muy lejos del gato, que este es un gato que se hubiera ido si yo estaba a acercarme. Me pareció muy interesante las varias fotos que le hice al gato, es como me miraba, con cierta como prepotencia. O sea, le empecé como a gritar para que se despertara porque estaba durmiendo. Y justo se movió y se puso o sea, por delante de estas hojas secas. Entonces me permitió ambientar al gato un poquito más en la naturaleza y no tanto en el material del concreto del techo, ¿no? Y me pareció oportuno, después lo que es el revelado digital, porque saco la foto en formato RAW, lo que llaman formato crudo, de saturarlo un poquito. No termina de ser esto una foto monocromática, porque no lo es. Tiene algunas, si uno mira con detalles, tiene algunos detalles de tonos de colores sutiles o desaturados, algunos podemos decir colores pasteles. Entonces no es una foto monocromática como tal, no es blanco y negro, sino que es haberle reducido un poquito los valores de saturación. Volviendo al análisis, bueno, un gato, que está en un primerísimo, o un primer plano, mejor dicho, en un primer plano. No lo termino de, o sea, al usar el objetivo también tiene grandes problemas, si no tiene sus virtudes. Los teleobjetivos tienen el problema de que te encierran mucho el sujeto, te encajan mucho, entonces te quita la información de qué contexto en realidad está. Uno ve que hay hojas y hay un piso, pero más que eso. Está relajado, sin dudas. Y la textura se ve, la textura del pelaje, la textura de las hojas, inclusive la textura del piso. Pues bueno, bueno, en este caso me interesó mucho poner, bueno, vuelvo a lo que hablamos recién, tengo muchísimo la influencia, a medida que vamos viendo la foto y lo que va usted, padre, hablando, claro, se nota que en muchas de mis fotos yo tiendo a mover al sujeto, o lo que yo quiero destacar del sujeto, en este estilo y en este orden de lectura muy propio de las teorías del diseño, de la Gestalt, y sin duda de estos grandes referentes como Miguel Brockman, como Rodchenko, o todos estos movimientos de vanguardia con el expresionismo alemán, el surrealismo, ¿no? De ponerlos en una posición como que destaque más un detalle. En este caso lo que me interesó, tratar de poner el ojo que tiene más abierto el gato, ponerlo más cerca de ciertos ejes cercanos, no están puestos en lo que le llaman hoy la regla de los tercios. Y donde, bueno, la mirada, ese ojo que está como más abierto, es la que se impone. Ok. Bueno, quizás qué cosas me llama la atención de esto. Bueno, varias veces y lo dijiste explicando el aparato físico que usas, ¿no? Ese teleobjetivo largo, ¿no? Que precisamente va aplanando, esa sensación de aplanar todo tiene que ver mucho con el diseño. Y pensemos, por ejemplo, con el minimalismo que se ocupa en el diseño tanto como propaganda, pero también el diseño de objetos, como los objetos parecería que estuvieran en un mismo plano. Bueno, este de aplanar como lenguaje del diseño, y además que mencionaste también a los fotógrafos de la vanguardia, que sobre todo, por ejemplo, a ver, ¿cómo se llamaba? Creo que lo mencionaste. Rodchenko es uno, tenemos Rodchenko bueno, Rodchenko es uno de los grandes referentes. Claro, sí, ¿por qué me llama la Rodchenko, atención? después Porque tenemos este uso muy particular de estos planos intrincados, ¿no? Casi asombrar con el modo como se va tomando la fotografía, ¿no? Bueno,
precisamente, perdón que lo interrumpa, precisamente uno de los grandes pioneros y los que meten la fotografía con todos los movimientos de la Bauhaus de la mano, van muy de la mano, constructivismo ruso, Sí, sí. Bauhaus, surrealismo, pero el que va poniendo un poco en la fotografía, esta fotografía de contrapicado, de picado, con planos complejos, con perspectiva aplanada, uno de los grandes pioneros y que lo mete es Rodchenko, es decir, Alexander Rodchenko, con toda su teoría de la publicidad, la publicidad política, es decir, de su propaganda Sí. política, necesitaba realmente generar estas tensiones visuales con distintos planos, ¿no? Después, bueno, a ver, de Rodchenko, Rodchenko influye después en la nueva objetividad de la Bauhaus, la nueva visión, en el expresionismo alemán y en todas las demás corrientes que se fueron agarrando de esta, justamente, de ahí viene todo este sentido de la desconstrucción, que el marxismo cultural, con toda la revolución bolchevique y su propaganda política va imponiendo visualmente, al punto tal que él es el que dice la bellas artes es una porquería. O sea, ya eso no es arte, arte es esto que hago yo, que es de construir, construir nuevamente una idea, desde su idea de la Rusia comunista, visualmente. O sea, está claro, Rodchenko es uno de los más grandes ideólogos desde el punto de vista visual y fotográfico, ¿no? De esta famosa deconstrucción. Y es De ahí, bueno, interesante claro, es interesante lo que dices porque, mira, fíjate que partiste diciendo que buscaste la fotografía como una de las motivaciones, que ya pasamos quizás al tema del contenido, pero que se refleja en la forma, esa nueva configuración, que es cómo te miraba, o sea, buscar la mirada del gato. Es lo que precisamente en el lenguaje de Rodchenko, que será en el plano del socialismo, cuando el sujeto humano ya comienza a ser al que se le busca la mirada, una especie de, como él lo dice, ¿no? Documental analítico, ¿no? Una foto que va haciendo análisis, como dijiste, en el sentido de deconstruyendo. ¿Por qué? Porque los planos intrincados, que estoy pensando también en el contexto, es parte del suprematismo de Malevich y por lo tanto tiene todo el fondo de los procesos analíticos del cubismo. ¿Qué era eso? Es precisamente Perdón, lo que... Sí. Perdón, y él iba de la mano de Eldritch, que de Eldritch el que lleva toda la teoría de Rodchenko a la Bauhaus. Es decir, todo eso se empieza a unir del otro ruso constructivista también, que es Eldritch, que es donde vamos viendo toda esa influencia Sí, y por eso te digo de que es interesante porque lo de los planos intrincados con todo esto que estamos hablando tiene que ver con el relativismo, en el sentido muy deconstructivista, Exacto. es decir que todos los planos valen lo mismo y todos los puntos de vista valen lo mismo y todo el análisis vale lo mismo, entonces no hay análisis y por eso que me llama la atención que en un momento también dijiste que para evitar el plano del concreto, es decir, aquello que no tiene otras situaciones intrincadas, buscaste esa naturaleza de fondo. Y me llama la atención que lo de la textura gana peso más que el gato. O sea, el gato se mezcla con la textura, o sea, es toda una textura. El único punto focal es precisamente esa línea de la visión del gato, que además pareciera que está encerrado con una especie de viñeta y con esa desaturación que le quita todos los elementos decorativos, que es precisamente lo que sea Rodchenko, pero también, por ejemplo, John Hartfield, van quitándole. ¿Por qué? Porque tienen el reclamo de la decoración, es decir, que la fotografía, en este caso la obra de arte, mientras más pura de todos los valores agregados, que son los accidentes, decimos nosotros en filosofía, es mejor, y por lo tanto van quitando y van dejando como en el esqueleto ideológico de lo que quieren hacer. Y en ese sentido, entonces, me llama la atención también que, así como lo hacían ellos, que sea lo trivial aquello que es el protagonista. Es un gato. Como en las fotografías de él será, que sé yo, una pancarta o una persona caminando o alguien con una protesta, una pancarta de protesta, etc. Entonces después ahí viene, como es lo trivial, necesitas todo el aparataje de el lenguaje para que supla aquello que la fotografía, en cuanto a fotografía, no da, precisamente porque la ideología le ha ido quitando.
Claro, no, en esta fotografía no creo que esto se aplique totalmente, pero que es interesante analizarla desde todos esos puntos de vista. Me parece óptimo porque nos da Ejemplo, puntos para entender cómo se van mezclando en la forma y no en el contenido necesariamente. Porque no olvidemos que claro, el ente artístico no es solo el mensaje que uno ve, sino que es el todo, que es la forma, la materia y el contenido. Y son esos tres puntos los que funcionan para que se relacione con el espectador. Vamos a la siguiente a ver claro. qué es lo que A la siguiente. nos depara. Bueno, eh, el sapito en un río en San Luis, en una provincia de Argentina. Eh, Me gustó esta situación, o sea, a ver, esto quiero aclararlo porque usted lo dijo recién y es una verdad, porque a veces uno ve los grandes fotógrafos que arman todo. En el momento de la foto no es tan así que uno cuando ve el animal o ve la situación ya tiene Claro, la claro. foto recontra definida, está el mensaje. En realidad lo que uno ve es el acontecimiento Sí, y va buscando distintos puntos de vista y la situación técnica que tanto te permite. Por ejemplo, voy a contarlo a nivel de anécdota para también confirmar esto que usted decía. Yo la foto como tal la hice rápido antes que el sapo me saltara. Entonces tuve que tratar de hacer rápido, tirar el trípode. Acá sí usé sin dudas una focal mucho más corta, es decir, de mayor angulación, generalmente más cercana a lo que le llaman las gran angulares. Eh, pero tuve que yo tirar el trípode y alejarme un poco para que el bicho no se asustara. eh, y si bien pude realmente correr un poquito más la cámara para que no me tapara el follaje, lo dejé al follaje porque, y un poco lo que hablamos recién, porque veía importante ubicar al animal en su hábitat, y la mejor forma que me pareció de ubicarlo en su hábitat es poner el sapo a la izquierda y dejar un poco de follaje, es decir, y generar esta situación de misterio. Pero eso no lo decidí en el momento de la captura, les miento si digo que me puse, analicé, dije si estos palitos los dejo así, me indican que el sapo está cubierto de emociones o tiene un problema psicológico, no. Y que era interesante dejarlo así en la... Bueno, hice la foto, gracias del sapo. Al fondo se puede deducir como un tono, o sea, propio también de las aberraciones cromáticas y de las aberraciones propias de la óptica, que se generan esos oscilaciones, pero también por el color y cómo influye la luz y cómo llega el lente. Eh, Inclusive por lo rápido de la situación verán que los ojos inclusive del sapo no están del todo bien enfocados, sino que están como más enfocados prácticamente en las ramas. Eh, esta foto en lo personal fue un modo de, hay muchas fotos de sapos, quiero hacer una foto distinta del sapo, una especie de foto de acercamiento que le llaman en la técnica, eh, pero qué bueno que el sapo estuviera, que un poco yo a veces otras preguntas se las he hecho, ¿no? De jugar con este orden de lecturas, que la primera lectura no sea la evidencia del sapo presente en la foto, sino que lo primero que yo vea, esto que desde el punto de vista visual me llama más la atención por su condición cromática y de luz, que sean las ramas verdes, y luego reconozco que hay un sapo detrás de ese follaje, que generalmente, bueno, eso uno medio que lo va metiendo automáticamente, este juego de cómo ciertos colores, frente a cómo le va cayendo la luz, ya automáticamente se viene hacia un primer plano con respecto a otro. perfecto. Bueno, a ver, a medida que vamos pasando, el elemento narrativo es mucho más importante. Y ahí se ve la beta propiamente del diseño, del Sí, sin documental o duda. del periodismo, etcétera. Y es lo que sucede precisamente en la fotografía cuando comienza a pasar de ser un ente artístico cuyo fin es o cuya naturaleza es un bien deleitable a un bien útil. Es decir, que comienza a
a supeditarse a lo propiamente lingüístico, narrativo, a la historia. Entonces es casi como si fuera un reportaje más que la fotografía. Por lo tanto, el contenido comienza a absorber todo lo que es la configuración de la fotografía. Por lo tanto, ya comienzan a haber problemas con el tema de la integridad, en cuanto que es ambiguo si acaso es una fotografía o es una fotografía ¿no? En este caso. Lo otro que llama la atención es esto, que para apoyar, o sea, para hacer de soporte a todo lo que has contado, digamos, ¿no? Necesitamos dar otras pistas, que es el tema del contexto. Y me hizo pensar cuando mencionabas que es como para ver el acontecimiento en lo que Martin Heidegger va a llamar en el evento originario, en una de los textos que tiene sobre la obra de arte, ¿no? El evento originario. Hay varias posibilidades de esta palabra difícil del filósofo alemán, pero una de las partes cuando él dice es que es ese como momento de eureka del creador que lo acompaña durante toda la confección de su obra artística. En el caso de una fotografía, y lo entiendo porque lo acabas de explicar, es tan corto ese momento para controlar todos los factores que muchas cosas o quedan llevadas, conducidas por la sensibilidad propia de quien crea, y por lo tanto, por ejemplo, lo que se hace muchas veces es usar los accidentes de las cosas, en este caso la aberración cromática, como dijiste, ¿no? Esa especie de, para quien vea la fotografía, que se hace esa división, esa línea divisoria, especie de glow, de aura, ¿no? Que queda entre el fondo y el lomo del sapo, en este caso, ¿no? Y algunas partes de las ramas que están adelante, ¿no? Bueno, y se empieza a jugar con esos elementos. Entonces, eso va haciendo de contexto. No es solamente que sean en este caso, las hojitas o lo verdes, sino que además hay esos otros elementos, incluso la textura del sapo, con lo que pasa con la aberración cromática, ¿no? Es interesante cómo se va el blur, que le dicen el desenfocado, ¿no? Eso hace que, claro, son quizás elementos que el fotógrafo en este caso está evidenciando a posteriori, pero ya que está incorporado en su sistema, porque el ser humano ve así, procesa así la realidad, entonces después ya con toda la artisticidad el fotógrafo lo utiliza. Entonces es interesante que ya la fotografía se va transformando en una ilustración. Ilustración es aquello que da luz, y por lo tanto es lo que es inteligible, y por lo tanto es lo narrativo, ¿no? Más que lo netamente del bien deleitable, como hablábamos. Y último, en esta fotografía es, junto con las otras, que no sé si acaso se alcanzará en la grabación de este video, pero hay títulos. Este es sin título. Llama la atención cuando hasta ahora, la que hemos visto, es una de las que tiene más contenido narrativo. Y entonces es sin título. ¿Por qué? Porque lo tiene precisamente todo el contenido de la fotografía. En cambio, las otras necesitamos título porque no era tan evidente. ¿Y por qué necesitamos título? Porque es más del bien deleitable que del bien útil. Y es lo que sucede precisamente con las obras de arte en la modernidad. Es decir, que necesitan de otras disciplinas, en este caso el lenguaje, para poder apoyar aquello que pareciera que el medio no alcanza a dar, ¿no? Insisto, independiente del momento que fue tomada la fotografía, porque no sabemos todo lo que Alfonso en ese minuto pensó, quizás ni él se acuerda, digamos, ¿no? Entonces, pero es necesario para poder hacer dibujado. Sí, este análisis necesitamos hacer todo eso para poder ver que los puntos, ¿no? Claro. Tal cual. Así que está bueno. A ver, veamos la última fotografía ya, como al menos para esta parte concluir, y veamos. Bueno. A ver si acaso podemos dar un poquito más de luz también en el análisis crítico de las fotografías. Vamos a ver qué es lo que nos depara en esta próxima fotografía. Bueno, ya del mar vamos a dejarla quizás para otra vez, Alfonso, porque ya hemos visto una de mar y de animales. Y vamos a ir a esta, que me parece interesante por la poca información. Vamos a ver qué nos depara en esta. Bien.
puede ser, te puedo pedir un favor, además de esta foto, que como una más, me gustaría que veamos una de las últimas fotos, pero como una foto más además de esta, ¿no? Porque es una foto, son fotos más surrealistas que me gustaría que podamos hacer un análisis al respecto. Quizás Pero vamos veamos con esta esas foto, no adelante. primero, quizás veamos esas primeras y después Bueno, podemos dale, dejar, como ya hemos visto, dale, un paisaje o fotografía de naturaleza, dale, vamos vamos a las viendo si últimas acaso. fotos. A ver, Hay vamos una a ir. que me gustaría que viéramos, ya te digo, ahí que no estoy viendo, bien abajo, A ver, vamos a ver una, en donde hay. hola, por ejemplo, una que sale como en un baño, que sale como un rollo de papel higiénico, Vamos a pero que ver no es esa. papel higiénico, sin dudas. Vamos a ver esta. Esta me interesa hacer un análisis al respecto, porque la otra de las influencias muy propias del diseño que yo tengo, de la que veníamos hablando, y de toda esta teoría bien de Müller Brockman, John Hartfield, acá es donde yo tengo que reconocer que tengo una fuerte influencia del fotomontaje propio de la época de John Herfield, así se pronuncia, y de tantos otros. A ver, el mismo Man Ray hacía fotomontajes, bueno, varios fotógrafos surrealistas, dadaístas, solían hacer el recurso del fotomontaje, influenciados sin duda por todas estas corrientes más vanguardistas del arte, ¿no? Esta foto, voy a ser muy franco, fue un día tuve que cortar un árbol, una mora del patio de mi casa, y me quedó el tronco así cortado, que se le estaba saliendo la cáscara de ese modo. Y en ese momento, cuando vi el tronco, esto probablemente lo analicé con el psicoanálisis, y van a ver que también tengo toda la locura de la influencia del psicoanálisis en el arte moderno. Cuando vi el tronco que se estaba despellejando en esas cáscaras, dije, parece una hoja, como se le está saliendo. Parecía como un pedazo de hoja que se le salía como cáscara. Entonces, en el momento de la asociación que yo hice, por la forma del tronco, que parecía un rollo de papel higiénico. Entonces, armé la foto, sin duda. O sea, esto es producto de una serie de capturas, primero del tronco, en el exterior, con una luz de día nublado, y luego, en base a esa foto, ambiente a nivel de iluminación, la situación de luces del baño. Por supuesto, dejé puesto un rollo, pues necesitaba una referencia para cuando hiciera la postproducción digital y poner el tronco en el lugar del rollo de papel. El título, sin duda, de lo que hablamos recién del título, era más fácil porque algo que yo ya fui pergeneando, hubo un proceso creativo y me permitió ir de un modo, aunque bueno o malo el título, pensando en el título, que en este caso le puse como título El origen del papel. Es decir, de dónde se origina el papel es de la madera de los árboles. Bueno, a ver, acá el problema es que sin duda está clarísima la influencia, el problema, donde podemos analizar realmente una fuerte influencia de toda esta tendencia del diseño y de las vanguardias modernistas en la fotografía en cuanto al trabajo del fotomontaje, ¿no? Ok. Bueno, me parece interesante acá. Quizás algunas cosas, bueno, lo mencionaste, ¿no? Lo primero es el tema de las influencias que jamás en arte vienen solas, ¿no? Que el ser humano, por más que busque la originalidad como la piensan hoy en día, es decir, que sea absolutamente un partir de cero, generalmente se tienen referencias. El ser humano, como ya lo decía Aristóteles, junto con el mundo clásico, aprende de la imitación y por lo tanto las referencias son esos, ¿no? Uno empieza a aprender el oficio con eso, bueno, y por eso que me llama la atención que hayas dicho esto de precisamente de John Hartfield, este artista visual alemán, ¿no? Que fue uno de los pioneros que utiliza la fotografía como de gestión política, pues estamos en ese contexto, sobre todo con todos los movimientos, parte de los movimientos antinazis, antifascistas, etcétera, ¿no? Y que después será de todo el tema de la Escuela de Frankfurt que va a hablar del arte como precisamente movimiento de gestión política. En este caso es interesante porque viene de la línea del dadaísmo, que también se dio en otras disciplinas artísticas, en la pintura, por ejemplo, ¿no? Lo que va a decir después Duchamp, ¿no? También los objetos, ¿no?
Esto tiene que ver con el ready-made también en el mundo de las artes visuales, ¿no? Es decir, que el arte ya, en este caso la fotografía o las demás disciplinas, necesita de ser una especie de, y vamos en el camino hacia la performance, es decir, que sea una especie de escenificación de situaciones. Bueno, de vuelta ahí me parece que el peso lo tiene el contenido y el lenguaje. Es decir, lo otro, todo va a tratar de escenificar aquello que es el contenido o el lenguaje. Y por lo tanto, es interesante y me llama la atención eso de esto cómico, ¿no? Lo cómico en el sentido de muy, muy de la filosofía alemana, lo cómico muy de las vanguardias de aquel momento francés. También, ¿no? Que lo cómico o lo irónico es precisamente lo que desafía la realidad. Lo cómico no es lo que vemos hoy día como cómico, que es risible, ¿no? Lo cómico como irónico es lo que desafía la realidad, es el deconstructivismo. Y por eso que el dadaísmo, pensemos en la pipa de Magritte en pintura, el dadaísmo precisamente va a quitar el contenido y va a dejar solamente el contenedor, en el caso de las palabras. Viene con el deconstructivismo, el postestructuralismo, etc. Entonces, lo que sucede con eso es que, de vuelta, la palabra va a desafiar la realidad y va a vaciarla de contenido para meterle un contenido nuevo, que es esto que nosotros queremos representar en estas fotografías. Y ya viene un poco el dadaísmo y viene también esto. ¿Por qué? Cuando me mencionas que el título es El origen del papel, claro, es interesante, es cómico, es irónico, pero ya entonces se va perdiendo la fotografía y lo dijiste así, armé la foto. Y es extraño porque, por una parte, toda la fotografía y el arte en general es armado. Siempre es una decisión del artista. O sea, por más que la fotografía en el caso sea una captura del dato de la realidad, esa captura es de un ser humano que quiso capturar eso y no otra cosa. Por lo tanto, toda la fotografía, todo el arte es armado. Siempre hay una decisión que es parte de la proporción adecuada o no, esa elección de este encuadre, de estos elementos sobre este plano bidimensional que va creando esta nueva realidad. Por eso que es una representación, o sea, una presentación nueva de una realidad, en este caso de una no realidad, que es precisamente el dadaísmo. Es decir, que lo que se representa acá es la ironía, no es ni el tronco, ni el baño. No nos interesa ni el tronco, ni el baño, sino que nos interesa lo que es el contenido que ilustran, de vuelta, estos elementos. Entonces, es interesante que ahí se nota mucho, pero de vuelta ya la fotografía comienza a ser del plano del bien útil y deja de ser del plano del bien deleitable. Por lo tanto, las finalidades que hablábamos, la primera finalidad es la belleza, deja y va pasándose hacia el elemento más del bien útil, de nosotros podríamos decir de la gestión política, del marketing, etc. Y por lo tanto, la relación con el fin extrínseco, es decir, la relación con el receptor, va a ser una relación de lenguaje más que de belleza, con esos paradigmas. Obviamente, como el lenguaje para ser perceptible, el contenido en este caso, ¿no? Esa ironía, ese cómico, para ser perceptible necesita de los elementos técnicos y materiales de la fotografía. Esos elementos son importantes tanto cuanto encarnan ese contenido. Entonces, el discernimiento que podríamos decir acá de esto es que estamos ya pasando, dejando el ámbito netamente de las artes para hacer el ámbito de la propaganda, y por lo tanto acá el fin extrínseco, esa relación con el receptor, se va pasando ya al plano de otra disciplina. Es más bien como la fotografía de productos. Esta sería como la fotografía de producto que encarna esa ironía, ¿no? Y después es interesante ya más al nivel formal de las cosas, como el contenido es importante,
va perdiendo ese trabajo netamente de construcción artística y en relación a la belleza, los valores tonales que hablábamos, por ejemplo, en las primeras fotografías, la textura, el tratamiento de la imagen. Esta es más bien una imagen plana, deslavada, ¿no? Precisamente porque el protagonista es eso, la ironía. Entonces me parece interesante que ilustra muy bien esas influencias, la dirección de lo que se está logrando acá y la relación con el espectador, que es transmitirle un mensaje. Claro, para ir cerrando, una de las tipos de fotos que sin duda trabajo más, porque justamente mi labor es la fotografía más de producto, esta fotografía más abocada al bien útil, ¿no? Entonces, con lo que más trabajo. Y es sin duda, eso que use usted, es que al tener que jugar con la ironía, jugar con esto que escapa a la realidad, escapamos también a un hecho que es que la luz se tiene que hasta a veces inventar, o sea, no es auténtica la iluminación, no es una luz natural. Como esa foto plana que usted habla, es producto de una luz que no es natural, no es la auténtica. Entonces, por eso la hace tan plana quizás también a veces, aunque se pudiera, desde el punto de vista postproducción, hacer ciertas modificaciones, pero eso le quita esa cuota de la foto, de acercarla más a la foto en concreto, es decir, a ese hecho del registro, ¿no? Pero una de las grandes inquietudes que yo tengo, que le quiero preguntar, espero que sirva esta pregunta, porque una de las grandes influencias en muchos fotógrafos, y me meto no solo en mi caso, ha sido el diseño, es el surrealismo. El surrealismo en la fotografía, hoy con el tema de la postproducción digital, es cada vez más, especialmente porque, por un lado, se puede mostrar, y que es mi caso, y lo reconozco, cierta mediocridad en algunos conocimientos técnicos y que en la postproducción digital o el conocimiento del software me permiten suplir. La pregunta, y vamos al medio así como para ir cerrando ya este tema. En este tipo de fotografía, el problema no es el fotomontaje, ¿no? El problema es el contenido, la propia la influencia de estas grandes filosofías que han hecho más de fragmentación del ser humano. Porque de pronto, si hiciéramos un fotomontaje en el cual el contenido, es decir, la carga simbólica o elementos, fuera bastante significativo, es decir, que ayudara a revelar el ente artístico, podemos hablar que ahí el fotomontaje, por supuesto, no deja de ser fotomontaje, porque lo importante es que en cuanto a su integridad se lo reconozca como un fotomontaje, ¿no? Es válido poder trabajar, es decir, podemos hablar de una posible aplicación de los tres principios objetivo de la belleza en un fotomontaje. Yo creo que lo hemos hablado recién en el sentido que cuando dijimos que hay que armar la foto. Armar la foto es utilizar distintos medios, sea la escenificación del momento, sea el utilizo de los programas digitales, por ejemplo, la postproducción que se llama, etcétera. Siempre hay un armado del ente artístico. Insisto, no es patrimonio de la fotografía por las tecnologías que ocupa, sino que, por ejemplo, pensemos en la pintura, cuando en ciertos momentos después de haber terminado la pintura de modo tradicional, ¿no? Pensemos, por ejemplo, qué sé yo, Rembrandt, ¿no? O el mismo Velázquez, ¿no? Le dan una especie de pátina arriba, o el mismo Greco también, que cuando se hace utiliza una serie de pátinas en la superficie de los personajes, en este caso, que son pinturas de realismo, ¿no? O figuratividad más que de realismo, están también usando filtros. Es decir, que están transformando algo para que se adecue al producto que quieren, digamos, ¿no? Entonces siempre hay una especie de fotomontaje en el sentido de intervención o manipulación, etc. Bueno, entonces, porque son instrumentos para llegar a un fin. El problema es que dentro de la proporción adecuada, ¿no? Adecuada, insisto, es muy importante. Adecuada tiene una tradición larga que tiene que ver con la verdad, ¿no? La adecuación.
Bueno, cuando digo proporción adecuada, tiene que ver con, en este caso, con el utilizo de ciertos instrumentos para ciertos fines. No da lo mismo cualquier instrumento para un fin determinado. Por lo tanto, es necesaria esa relación. Acá los instrumentos son, en el caso de la fotomontaje o manipulación fotográfica o intervención, etcétera, esa serie de programas que nos permiten trabajar, ¿no? Técnicamente la obra. Entonces es legítimo, ¿no? Cuando eso comienza a claudicar o a sustituir el elemento humano con toda su riqueza y su interioridad, bueno, ahí es el peligro, ¿no? ¿Cuánto? Bueno, es la gradación propia de los entes artísticos, no sabemos cuánto, digamos, ¿no? Eso habría que medirlo, digamos, ¿no? Entonces eso es lo primero. Pero incluso, quizás aclarando más, ¿no? Cuando yo hablaba de una especie de paso del bien deleitable al bien útil, no estoy hablando en términos peyorativos, ¿no? No estoy haciendo que es una cosa negativa, ¿no? Sino que es para determinar en el plano de la integridad qué es esto. ¿Esto es una obra de arte o es una obra de bien útil? ¿Qué es? ¿No? Ahí está el discernimiento. ¿Por qué? Porque esto ya está pasando al bien útil, ¿no? Y lo dijiste de modo... en el análisis que hiciste de la luz, dijiste que no es una luz natural. ¿Qué significa que no es natural? Es decir, otra vez, porque no estamos delante de la afirmación del real, del dato del real con todas sus dimensiones, porque estamos en el término del dadaísmo, de lo cómico, de lo irónico. Entonces no puede haber realismo, no puede haber una luz natural. Y ahí también se ve la proporción entre la técnica, una cierta luz, con una cierta forma y un cierto contenido. Entonces ahí también hay una relación adecuada. Eso parte de la proporción también como condición objetiva de la belleza. Claro. Acá si se logra o no, entonces habría que preguntarse. Bueno, pero voy a lo último, que es lo del surrealismo. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver en la historia con las tendencias del romanticismo. Cuando por una insatisfacción, una desconfianza de la realidad y de poder realmente relacionarnos con ella, entonces comienza el creador, el humano, ¿no? El artista, o en el caso del filósofo lo van a analizar al filósofo, en este caso estamos hablando de un artista, comienzan a confiar, a meterse en su interior como el único patrimonio en donde se puede crear legítima y auténticamente. De hecho, usaste la palabra auténtico, ¿no? Entonces, pasando el tiempo, lo que sucede es que se va extremizando tanto la expresión del mundo interior que lo único válido es ese mundo interior. Llega un momento en que se comienza a utilizar lo onírico o lo del sueño, porque precisamente es más auténtico que lo que está pasado por la razón, porque hay una desconfianza de la realidad y una desconfianza de la razón. Y comienza a salir con las tendencias del psicoanálisis de Freud y sus secuaces, o en este contexto comienza a darse mucho hincapié a lo onírico. ¿Cuál es el problema? Que lo onírico no es que nos va a hacer decir cosas más auténticamente, porque muchas veces está mezclado con cosas irracionales, con las pasiones, con estímulos de todo tipo, etc. No es lo auténtico lo que sale ahí, sino que es precisamente lo escabroso, y muchas veces sale como una deformación del interior, producto del inconsciente, ¿no? Entonces, el onírico muchas veces, junto con esto que veníamos diciendo del dadaísmo, lo cómico, lo irónico, etc., junto con esto del inconsciente, comienza a presentar una figura del ser humano que es engañosa, que es falsa. ¿Por qué? Porque es aquella figura que tiene que ser como de tal libertad, una libertad absoluta, que no me permite, que no me constriña, que no me limite para decir aquello que parecería que es legítimo porque sale desde adentro. No. Entonces el peligro de lo onírico, del surrealismo, etcétera, es que es engañoso. Nos está diciendo que la realidad no es, no nos puede dar, no nos puede aportar, o que la razón es algo, como decía Nietzsche, ¿no? Que es la mentirosa, que entonces la sociedad de hoy usa la razón como si fuera una, usa la razón metafóricamente, engañándonos, ¿no? Entonces el artista es el más mentiroso y por lo tanto el mejor de todo, porque nos
no juega con la ilusión, y acá hay mucho de ilusión, de lo onírico, de lo dadaístico, ¿no? Entonces, es legítimo, me parece que va perdiendo el arte cuando se va montando sobre aquello que va desconfiando, porque parte de la desconfianza, Claro. no de la posibilidad real, auténtica, legítima de crear con la misma razón. Es decir, puede haber una obra muy racional. Lo que pasa es que tampoco nos vamos a ir al otro extremo, ¿no? Que sea todo una cosa matemática, como Mondrian, ¿no? Claro. Sino que tienen que encontrar un justo medio, un equilibrio, ¿no? De todas las facultades humanas. ¿Por qué? Porque el artista tiene que dar su patrimonio de modo integral para que comunique y, por lo tanto, para que ayude al receptor en el crecimiento integral de su persona y, por lo tanto, de toda la sociedad. Bien. Y como última pregunta que a veces me da vuelta, ¿qué tanto puede influir o qué rol puede llegar a cumplir el título de una obra fotográfica, pictórica, ¿no? En la fotográfica, bueno, usted lo explicó, se da esta situación que cuando la fotografía ya es más documental, con mucho más narrativa en su complejidad, entonces es más difícil, y es verdad, es mucho más difícil determinar un título, porque la foto de por sí ya está describiendo mucho, entonces, y se entiende que gente el título puede ayudar a orientar o a responder quizás, pero ¿qué tanto puede influir o qué rol puede cumplir el título de una obra en lo que hace la contemplación de los tres principios que dio la belleza? Quizá una estupidez una pregunta, pero bueno, ese No, me es genera muy esa válida inquietud. porque hablemos del título como se usa hoy, porque Dale. antiguamente, cuando las obras llevaban, antiguamente digo en el arte que la gente generalmente llama clásico, ¿no? Cuando se El arte utilizaba el clásico. título era porque era correspondiente con lo histórico civil o lo histórico religioso. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, la llegada del hijo pródigo. Bueno, el título va a ser indicativo de todo un patrimonio de contenido de ese pasaje de la Sagrada Escritura. Entonces, el título tenía otra realidad de la que tiene hoy. El título de hoy tiene que ver muchas veces con este juego de lenguaje, tiene que ver con lo periodístico, por lo tanto con lo narrativo, pero muchas veces lamentablemente tiene que ver con lo ortopédico, es decir, que estamos usando otra disciplina porque la que estamos usando nos quedó corta. Entonces, ahí tiene que ver con la pericia del artista para hacer decirle al medio, sin necesidad de otras disciplinas ortopédicas, o sea, ortopédicas que sí, como muletas que están apoyando la obra para que no se caiga para ningún lado, Tal ¿no? cual. Entonces, el artista, mientras más elaborado tiene su oficio, su labor artística, más tendría que ser independiente de otras disciplinas, ¿no? Más tendría que hacerle decir y sacar las vetas de lo que es propio de su misma disciplina y sobre todo de que vaya apuntando a ese fin intrínseco que es que no tiene que ver con el bien útil sino que con el bien deleitable, por lo tanto con la belleza, y la belleza no es del lenguaje específicamente, por supuesto se relaciona con él porque el creador es un ser humano que se comunica muchas veces con el lenguaje, conceptos, nociones, Claro. palabras, etc. Pero el arte tiene que ver con aquello que excede precisamente las palabras, la manifestación externa del concepto interior. Entonces, ¿por qué? Porque ya la obra de arte es una palabra en cuanto a encarnación de una idea, proyecto interior. Entonces, ¿por qué necesitamos otra idea, otra palabra para esa palabra que eso es el reflejo del mundo interior? Entonces, hay una suerte de ir apuntalando una cosa que no se sostiene a sí mismo. Entonces, en general, yo prefiero, digo yo en el sentido más personal, pero con este fundamento, de que la obra se sostenga a sí misma y comience a articularse de tal modo que en este punto de la claridad como tercera condición objetiva de la belleza comunique, sea su forma artística sin necesidad de palabras o el contenido sin necesidad de una explicación.
Bueno, y ahí está toda la pericia del artista de Interesante. lograr eso que es bien difícil, ¿no? Así que, Claro, bueno, la pregunta la hice porque creo yo que últimamente el arte moderno, especialmente en la fotografía, se excusaron en que la fotografía, como es polisémica, necesita un anclaje literario, ¿cierto? Del anclaje de las letras, de poder ayudar a la foto a decir lo que quizás no se entendió. Y bueno, ahí está un poco explicando usted que si no está diciendo lo que tienen que decir es porque de algún modo el artista no ha sabido visualmente comunicarlo. sí, pero incluso es más, porque no es solamente visual, porque en un edificio, en arquitectura, una Sí, escultura, ¿no? O la música, que no es visual, o la poesía, que la son verdad. palabras y por lo tanto se relaciona con los otros sentidos, etcétera. Tiene que ver con lo que es la construcción de la obra para la disciplina, o con la pericia de la disciplina con la que está trabajando, ¿no? Entonces, es más allá de lo superficial, ¿no? Y después, cuando hablaste de lo polisémico, es que las artes en general son polisémicas desde siempre, no es solamente la fotografía. ¿Y por qué es polisémica? Mm, Porque viene de un sujeto humano que es polisémico, es decir, que el ser humano, porque es ser humano, se comunica, o sea, manifiesta su interior de múltiples formas al mismo momento. De hecho, ahora estoy hablando moviendo las manos. Entonces claro, estoy hablando más, y eso es polisemia, ¿no? Y las obras de arte, porque salen de un alma humana que está encarnada en un cuerpo, entonces sale como también como encarnación de una idea proyecto, tiene esa misma dimensión. Entonces todas las artes son polisémicas. Lo que pasa es que ahí viene el gran problema, es que lo decía ya Santo Tomás de Aquino cuando hablaba de el por qué nuestro Señor Jesucristo habla en parábolas. Y él dice, porque Dios se adecúa al modo como los seres humanos se relacionan con la realidad, y dice esta frase espectacular, ¿no? Spiritualia sub metaforis corporalia. Spiritualia son todos los contenidos intangibles que se encarnan en la materia, en lo corporal, como una metáfora. Entonces, por eso cuando nuestro Señor Jesucristo, por muy ejemplo, bueno. habla del árbol, es el reino de Dios. ¿Cómo es un árbol el reino de Dios? Bueno, está usando una imagen, en este caso una palabra, que es la materia, que va a encarnar una forma, una idea, que es esa idea de reino de Dios. Entonces, como Jesucristo es Dios, el artista por Claro, antonomasia, entonces claro, sabe claro. que con su artisticidad poética, sabe armonizar ese elemento intangible con ese elemento tangible o corporal para dar justo lo que tiene que ser, que es esa imagen tan bella, por ejemplo, de las parábolas, ¿no? Así que el artista tiene esa misma misión, es tratar de ir haciendo ese mismo trabajo cuasi divino, y por eso que es artífice, ¿no? O co-creador, ¿no? O subcreador, como le decía Tolkien, que es precisamente tratar de poner en contacto estos dos mundos. Y por eso que el artista siempre es puente entre lo intangible y lo tangible, ¿no? Y hace de medium para el ser humano receptor de su obra, y para toda la sociedad para que crezca integralmente, pero también para que se disponga a la trascendencia, por lo tanto para ir más allá de la materia, ir entonces a lo intangible. Así que quizás con esto podemos cerrar, porque de Exacto. algún modo también es, No, es sí, parte sí, del porque trabajo, ¿no? De lo que tiene que hacer el no, artista. la parte uno quiere seguir, pero el tiempo nos va quitando. No, la verdad que bueno, yo creo que esta es la oportunidad no solo para, yo creo que el puntapié, no solo para la fotografía, de seguir con otros videos y crítica fotográfica y poder sacarle más jugo a todo esto. Y también invito a que se animen todos aquellos que se dedican más a las artes más pictóricas, a la escultura u otro tipo de manifestación artística, que se animen realmente a hacer videos con usted, no solo a ver, para compartirlo con otros, sino porque uno realmente yo me estoy desburrando a morir con esto. O sea, la verdad que agradezco porque nos ayuda a nosotros como artistas realmente a pulirnos, ¿no? Y pulirlo en el sentido de purificarnos, ¿no? De este sentido de purificarnos y limpiarnos un poquito de esta tierra con la que vinimos del modernismo, que bueno, lleva tiempo, porque es madurar y ser muy humilde, te obliga a ser muy humilde y a madurar muchas cosas. Así que bueno, gracias padre. Y bueno,
para otra vez, si se da, otra crítica fotográfica, y pues si no, para otro video con otro tema que le iremos buscando la vuelta. Está muy bien, gracias Alfonso por estas conversaciones, como siempre se disfrutan mucho, espero que les sirvan a las personas que vean este video posteriormente. Dejen sus comentarios, preguntas y, como decía Alfonso también, para animarse a conversar así, tratar de ver todos estos temas tan importantes que nos hacen tanto bien respecto de todas las disciplinas artísticas, y así entonces reencontrarnos con la belleza que nos ilumina, que nos ayuda, y como decía Dostoyevsky, que después repite San Juan Pablo II, que salvar al mundo. Así que pongámonos en contacto con esa belleza que salva, y bueno, los animo también a suscribirse si es que no lo han hecho, y dejar su me gusta también para que podamos crecer como canal, y así también tenemos otras lindas conversaciones como las que hemos tenido. Así que muchísimas gracias nuevamente, Alfonso. Gracias, amigos, por ver este video. Gracias a ustedes, y Dios los bendiga mucho. Nos vemos. Nos vemos.